Como módulo del webinar del vocabulario para la representación de datos de subvenciones, vamos a analizar los detalles técnicos principales de este vocabulario. Es importante destacar que este vocabulario es una ampliación, una mejora de un vocabulario que ya existía antes de comenzar el proyecto Ciudades Abiertas y que ha sido modificado de acuerdo con los comentarios recibidos durante estos años, así como con la ayuda de expertos de dominio de los ayuntamientos participantes en este proyecto. Existen dos grandes clases dentro de este vocabulario. Por un lado tenemos la convocatoria, es decir, la convocatoria de subvención que normalmente publican los ayuntamientos. Por otro lado, para cada convocatoria podremos tener distintos tipos de concesiones específicas de subvenciones que se dan a un beneficiario específico. Asimismo, tenemos una serie de clasificaciones representadas como tesauros en SCOS, relacionadas con los tipos de procedimientos, los tipos de instrumentos utilizados, las temáticas, así como las clasificaciones económicas de gasto y clasificaciones de programa que han sido ya identificadas en el vocabulario correspondiente a presupuestos y ejecución presupuestaria. Este vocabulario también tiene relación con el vocabulario de convenios, puesto que las convocatorias instrumentan determinados convenios o los convenios son instrumentados por determinadas convocatorias. Tiene relación con la ontología del consorcio de la World Wide Web para organizaciones, que nos permite representar estructuras organizativas dentro de los ayuntamientos, que son aquellos que van a financiar o los servicios responsables o áreas responsables de las convocatorias que son concedidas, y que podrían ser directamente estas organizaciones o también aspectos relacionados con los distritos de una determinada ciudad, algo que es bastante común. Vamos a ver a continuación en detalle cada uno de estos conceptos. Comenzamos por el concepto de convocatoria y además nos centramos en el tipo de procedimiento, tipo de instrumento y las temáticas. Tenemos en la parte de abajo un ejemplo de una convocatoria concreta ofrecida por el Ayuntamiento de Zaragoza. En este caso tenemos la convocatoria de número 1418, que tiene este identificador que se identifica aquí, cuyo título es el de Ayudas Económicas de Zaragoza para el Deporte Municipal a Entidades Deportivas de Base, que por tanto tiene como temática tratada la del deporte y que tiene como tipo de procedimiento el de concurrencia competitiva. El importe presupuestado para esta convocatoria es de 353.280 euros. La fecha del acuerdo en el pleno u otra entidad correspondiente fue el 30 de abril del 2014 y esta convocatoria se corresponde con el año fiscal del 2014. Esta es alguna de la información que se puede representar para una convocatoria. Por supuesto, existe mucha más información que está representada aquí, como por ejemplo las bases reguladoras, si es nominativa o no, el programa descrito como un texto, ¿no? O el gasto descrito como un texto, que se unen a lo que serían los programas de gasto y los programas económicos a los que se asocia esta convocatoria. Continuamos con otra convocatoria distinta, en este caso la convocatoria 31 de una subvención también, que se corresponde con el certamen escolar de villancicos del 2019, que tiene un presupuesto de 500.000 euros, se corresponde o está gestionado por la organización 16 de un determinado ayuntamiento y finalmente tiene como clasificación de programa de gasto el programa de gasto 23 del Ayuntamiento de Zaragoza. Estos son algunos de esos aspectos que aparecen en muchos de estos datos. Por ejemplo, cuando hablamos de la organización 16, que es la que gestiona, como hemos visto anteriormente, la que gestiona esta subvención, esta convocatoria de subvención, se trata de Zaragoza Deporte Municipal. Cuando hablamos de las concesiones ya propiamente dichas, es decir, pasamos de la convocatoria a la concesión a una entidad concreta, lo que tendremos será información específica de esa concesión. Por ejemplo, aquí tenemos la concesión 1523, que es el premio al mejor director ex aequo del certamen de villancicos 2019. Tiene un importe de 1.500 euros, que es el importe solicitado y concedido.
hay una fecha de solicitud y una fecha de concesión, y la clasificación del programa es la que anteriormente hemos utilizado. Asimismo, la convocatoria es la que anteriormente hemos identificado y el beneficiario es un beneficiario que en este caso está identificado por un CIF. Si vamos a más detalles de este CIF correspondiente, podremos ver que es el que corresponde a la Asociación Cultural Deportiva Club Bomba Básquet. Por tanto, aquí tenemos toda la información entrelazada de todos estos datos que hemos tenido que utilizar para la representación de convocatorias de subvenciones y las concesiones de subvenciones a entidades concretas. No hace falta decir que para una misma convocatoria podríamos tener múltiples concesiones, puesto que se pueden conceder a distintas organizaciones. Una vez realizado este vocabulario, pasamos a la modelización de este vocabulario en tablas que permitan el desarrollo de la API REST genérica que permite consultar y modificar datos descritos en el vocabulario. Esto es común a todos los vocabularios que han sido desarrollados en el contexto del proyecto Ciudades Abiertas y concretamente lo que vemos aquí es que cada ayuntamiento podrá tener sus propios datos relacionados con subvenciones, su propio modelo de datos. En el caso del proyecto proponemos un esquema de base de datos canónico que procede del modelo del vocabulario que acabamos de presentar y que nos permite que estos datos puedan ser ingestados a partir de los datos de cada uno de los ayuntamientos de manera homogénea para el vocabulario de subvenciones. A partir de aquí, a partir de estos datos, se genera la API REST que puede ser utilizada para el desarrollo de cualquier tipo de aplicaciones, como se ha comentado como una de las ventajas de la utilización de vocabularios. Concretamente, vamos a centrarnos en este esquema de la base de datos, que es el esquema canónico que nos permite generar la API REST, pero por supuesto cada organización podría decidir tener su propio esquema de datos y decidir volcar a este en el caso de que quisieran reutilizar la API genérica. Concretamente aquí tenemos los tres conceptos principales, el concepto de convocatoria, el concepto de concesión y finalmente el concepto de organización, que es relevante tanto para aquellas organizaciones que reciben las concesiones, que son adjudicatarias, como para las áreas, entidades financiadoras, servicios y organizaciones en general que están relacionadas con la convocatoria. Para cada uno de estos atributos de cada una de estas tablas, se ha creado una tabla como la que se identifica en esta pantalla, en la que cada uno de estos atributos tiene un tipo propuesto, que es el que se propone teniendo en cuenta el análisis que se ha hecho de los datos existentes, se proporciona un ejemplo y asimismo se proporciona una descripción y una URL donde se puede consultar esta descripción e información adicional. Esta URL está relacionada con las subvenciones en sí mismas. Finalmente, podemos ofrecer información adicional del vocabulario en esta URL, la URL que se ofrece aquí, que además, en el caso de disponer de una herramienta de edición de ontologías o vocabularios, nos permitirá cargar el vocabulario en formato OWL. Por otro lado, tenemos el repositorio en GitHub en el que se ha realizado el desarrollo de este vocabulario, donde están todos los artefactos que han sido utilizados y además donde se realizará el mantenimiento del vocabulario en caso de que se propongan nuevos issues, nuevas mejoras o problemas que han sido identificados a la hora de reutilizarlo. Y finalmente también se ofrece la URL de los requisitos y del glosario que han permitido diseñar el vocabulario y también realizar su evaluación correspondiente. Con esto terminamos el webinar relacionado con la ampliación que ha sido realizada para el vocabulario de subvenciones. Esperamos que haya sido de interés y muchas gracias.